creados a su imagen y semejanza. Bueno, el día de hoy vamos a ver este tema. Me siento como que estoy muy separado de la gente de atrás, no sé, me da esa impresión, me da ganas de medio bajar y estar caminando, acercando un poco más, si es que no les moleste, ¿ya? Tal vez es la talla. Bueno, aquí podemos leer nuestro credo, ¿no? Dice lo siguiente: la humanidad fue creada a imagen de Dios para conocer y disfrutar de Él. Sin embargo, esa parte es fea, ese sin embargo, ¿no? Sin embargo, deliberadamente rechazó el señorío y gloria de Dios para los que estaban destinados. Debido a esto, la enfermedad, la muerte y el juicio entró en el mundo, y ahora la creación experimenta los efectos y las consecuencias del pecado. Muy bien, vamos a orar rapidito para que Dios me dé palabra adecuada para hablar el día de hoy. Dios, te pido que bendigas mi boca, a hablar tu palabra, Señor, a llevar tu mensaje a este grupo de personas del día de hoy. Que tu Espíritu Santo nos visita, que nos toca en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nosotros como cristianos tenemos un punto de vista muy diferente del mundo en cuanto a nuestro origen, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que básicamente podemos reducir todos los puntos de vista del origen del hombre en dos clases. La una clase dice lo siguiente: somos un accidente. Somos el resultado de una serie de circunstancias, y cuando se cayó este rayo, se generó una célula viviente, y a través de millones de años y mucho tiempo, esto se volvió un ser viviente, empezó a tener un poco de razonamiento y llegó a ser toda la clase de animales y seres vivientes que hoy en día vemos en el mundo. Y la otra escuela de pensamiento dice: nosotros no somos accidente, no somos el resultado de un proceso aleatorio, sino que somos el resultado de un ser pensante, un ser creativo, que tuvo un propósito y tuvo un diseño en mente, y nosotros somos el resultado de ese proceso. Así de simple es. Hay estas dos escuelas de pensamiento. Bueno, y quizás dentro de cada religión algunos tienen su concepto, pero es básicamente eso. Podemos decir, o somos o no somos el resultado de un proceso intencional, ¿no es cierto? El día de hoy no vamos a tener un debate del tema. Hay personas que se dedican toda su vida a estudiar estos dos puntos de vista. Y si ustedes realmente tienen curiosidad de saber la parte científica de la creación de la Biblia, hay mucho apoyo y hay muchas pruebas que también apoyan esta escuela de pensamiento. Muchos de los científicos agnósticos o ateos quieren hacer creer a todo el mundo que Dios no existe. Y hoy día no vamos a entrar a ver mucho este tema. Vamos a suponer, y cada uno aquí tiene que hacer ese esfuerzo de investigar, pero vamos a suponer que la versión de la Biblia es lo correcto. Yo creo eso con toda mi fe. Y créanme, para llegar a esa conclusión, yo también he escudriñado las Escrituras, mi corazón, la ciencia, las evidencias, y estoy más convencido que nunca que no importa cuál es la filosofía de moda de hoy en día, la palabra de Dios es, ha sido y siempre será la verdad, ¿no es cierto? Entonces el día de hoy vamos a ver el punto de vista de la humanidad, tomando en cuenta que la versión de la Biblia es verídica.
Ok. Entonces vamos a conversar. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a nosotros? ¿Quiénes somos y de dónde venimos según la Biblia? ¿No es cierto? Nosotros podemos leer en Génesis 1 y en Génesis 2, son dos recuentos de la creación del hombre. En Génesis 1 habla, es una especie de poesía hebreo y habla en términos generales de la creación de todo el mundo, de las plantas, de la tierra, de la vida animal y al final de la creación del hombre. Y en Génesis 2 entra un poco más de detalle. No vamos a leer los dos el día de hoy porque ustedes se han de aburrir escuchando mi voz simplemente leyendo tanto. Entonces les voy a salvar eso. Pero les animo, si ustedes no lo han hecho, es lindísimo, es una poesía muy lindo leer Génesis 1 y 2 y leer acerca de la creación. Lo que sí vamos a ver son algunas de las escrituras claves y centrales a las enseñanzas del día de hoy. ¿No es cierto? Vamos a ver. Nosotros en Génesis 1 y 2 podemos ver que tanto el hombre como la mujer fueron creación directa del Señor Dios. El Señor nuestro Dios nos creó hombre y mujer directamente. Podemos leer que primero Dios creó al hombre del polvo de la tierra y la mujer fue creada del costado del hombre. Así dice la Biblia. Hay muchísimos chistes, ¿no? Que el hombre fue la primera versión y la mujer fue la versión mejorada. Yo también concuerdo con eso. Sí, los que conocen a mi mujer sabrán por qué. Pero en todo caso, Dios creó primero el hombre, ¿no es cierto? Y luego la mujer del costado del hombre. En todo caso, los dos fuimos creación directa de Dios. Ahí pueden leer en Génesis 2, 7 y 21 al 25 estas escrituras. Hay una cosa muy interesante cuando empezamos a leer en Génesis 1 y 2. Podemos ver cuál fue el propósito de Dios en la creación. En el proceso de la creación habla la Biblia y dice, y Dios habló y dijo que haya luz, que haya plantas, que haya vida silvestre de los aves, que broten de la tierra las plantas, que existan los animales, cada ser después de su tipo. Y habla de que Dios habló en existencia todo lo que hay y todo lo que es. Pero hay una cosa muy curiosa cuando llegamos a la parte de la creación del hombre. Y aquí podemos leer en Génesis 1, 26 y 27 lo siguiente. Aquí Dios hace una pausa. Y ya no simplemente está diciendo que salga de la tierra esto, que haya esto, habla una existencia tal cosa, sino hay una pausa. Y Dios dice, hagamos una cosa. Hagamos del ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y en 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Cada vez que nosotros vemos en la Biblia que algo se repite 3 veces seguido, es que hay un propósito y deberíamos prestar atención a esto. Y aquí mismo el escritor, en este caso Moisés, que nos está contando de la creación, él quería que nosotros tengamos clarísimo, los hebreos cuando estaban en tiempos antiguos, cuando estaban escribiendo las cosas y escribían 3 veces, es que ellos querían saber que esto es muy, pero muy importante.
A diferencia de todo lo demás que Dios creó, cuando llegó a la creación del hombre, esto fue lo importante. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. La Biblia dice que Dios es un espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Nosotros, cuando fuimos creados de imagen de Dios, semejanza de Dios, fuimos creados no solamente de la tierra, no somos solamente ese polvo, sino también somos espíritu. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Aquí mira, en Génesis 2:7 dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué pasó después? Sopló en él hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Un ser viviente. Es curioso porque en ninguna otra parte del recuento de la creación habla de los animales. Los animales son o no son seres vivientes. Tienen vida. Pero cuando la Biblia habla, nosotros somos compuestos básicamente de los minerales de la tierra. Tenemos más de 16 minerales en nuestro cuerpo. ¿No es cierto? Y la gran mayoría de nuestro cuerpo es agua. Si es que eliminamos ese 70% de agua, somos una mezcla de minerales. Es porque fuimos tomados y formados de la tierra, del polvo. Cuando Dios tomó ese polvo de la tierra, fue un acto de creación. Tomó algo que no tenía vida. Era una sustancia, unas piedras, un polvo, y formó. Eso fue un acto de creación. A mi hijo Nicolás le encanta crear cosas. Él puede coger una hoja de papel y le encanta hacer origami, que son estas figuras. Puede hacer un loro, puede hacer un avión F-16. Yo no sé cómo lo hace. El pelado tiene apenas 8 años y yo no puedo hacer lo que él puede hacer. Pero le gusta crear. Coge una hoja y lo da una figura. Eso es un acto de creación. Y eso es lo que Dios hizo con la tierra. Pero el segundo paso fue más interesante para mí. Porque cuando dice la palabra, sopló en su nariz hálito de vida, aquí hubo un proceso diferente. Este proceso fue una transmisión. Una transmisión de parte de su ser a nosotros. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que Dios impartió a nosotros parte de su esencia. Con su aliento de vida, Dios impartió un espíritu y un alma racional, los cuales nos distinguen entre los otros animales que Dios puso en la tierra. Todos conocemos una que otra persona quizás que es un poco más bestia que otro, ¿no? Todos tenemos esa naturaleza de animal, pero somos más que eso. ¿No es cierto? Somos también espíritu. Nosotros podemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Tenemos una conciencia, podemos razonar y entender las cosas. Algunos más fácilmente que otros, pero todos tenemos esa capacidad. Es la esencia de Dios. Cuando Dios nos creó, Él tuvo un propósito para nosotros. Y en ese propósito nos dio una naturaleza para poder cumplir con ese propósito. ¿No es cierto? Podemos ver que Adán y Eva, los dos, fueron creados con imperfecciones, ¿o no? Fueron creados perfectos. Perfectos.
podemos ver que en Génesis 1:31, ya después de los 7 días de la creación, de los 6 días de la creación, la palabra de Dios dice, Dios miró todo lo que había hecho. Todo. ¿Qué quiere decir todo? Todo menos Adán. No, todo aquí es todo. Todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Perfecto. Dios es un Dios bueno y hizo todo muy bueno. Podemos ver también que Adán tuvo comunión regular y consistente con Dios. ¿Cómo sabemos esto? Si nosotros vamos un poquito más adelante, podemos ver en Génesis 3, 8 y 9, no vamos a leer todo, pero dice la palabra, Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Y más adelante dice, Dios el Señor llamó al hombre. Imagínense esto. La creación perfecta, ahí estaban Adán y Eva cumpliendo con su propósito de cuidar el jardín, de dominar los animales, de estar ahí disfrutando de la creación de Dios. Eso fue parte del propósito de Dios para nosotros, de disfrutar las cosas. Y en eso Dios solía bajar al jardín, estar ahí, andando entre el jardín, conversando con Adán. Y esto era una cosa regular. No podemos imaginar cómo sería de simplemente gozar, de poder estar en una perfección y que Dios baje nomás, esté ahí conversando como yo les estoy hablando ahora. También sabemos que Adán y Eva originalmente, en su estado original, no estaban sujetos a la muerte. Dice en Génesis 2:17, aquí es la parte, digamos, el único mandamiento que tenían ellos. Y dice Dios hablando a ellos, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Si es que comían y la consecuencia era que morirás, eso quiere decir que si no lo comías, no morirás. Y hay una parte interesante de esta palabra aquí. Ciertamente morirás. Algunas personas dicen, bueno, Adán y Eva comió el fruto, ¿no es cierto? Y no murieron enseguida. Pero sí, ellos murieron espiritualmente el mismo día que tomaron la decisión de tocar y comer esa fruta. En el hebreo original, aquí esta palabra o esta frase, ciertamente morirás, en verdad dice, ciertamente muriendo morirás. Que es un concepto un poco interesante. Tu cuerpo estará muriendo, pero tu espíritu morirá de golpe. También podemos ver cuál fue nuestro propósito original. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín, en Génesis 1:28, dijo el Señor lo siguiente, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenan la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El diseño original de Dios fue lo siguiente, porque podemos leerlo y está ahí claramente en las Escrituras. El hombre fue creado primero para dominar y gobernar sobre toda la tierra, para dominar sobre los animales y para llenar la tierra. Eso fue el diseño original de Dios, así de simple. Y también gozar de la creación de Dios. Aquí llegamos a la parte más complicada, pero aquí vamos a dar un giro, porque nosotros sabemos, los que han leído la Biblia, sabemos qué dice la palabra de Dios
en cuanto a lo que pasó al hombre. Acuérdense, nosotros acabamos de leer el único mandamiento. En Génesis 2, 15 al 17 dice lo siguiente: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? No vamos a leer todo Génesis 3, pero yo les doy la versión un poco resumida. Un día de estos, Eva estuvo caminando por ahí. ¿Dónde estaría Adán? No sabemos, pero la palabra de Dios dice que Eva estuvo sola caminando por ahí. Y Satanás, siendo muy astuto, decide tomar forma de uno de los animales que Dios ha creado, y tomó forma de serpiente. Y Eva estaba ahí caminando y ve este árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hace Satanás? Satanás aparece y le hace una pregunta. Aquí dice la palabra de Dios en Génesis 3 lo siguiente: así que el serpiente preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieron de ningún árbol del jardín? ¿Es verdad? Mira lo primero que hizo el enemigo. Hizo cuestionar a Eva. ¿Será? ¿Es verdad? ¿Y qué pasó? La serpiente le dijo a la mujer, porque a esta pregunta Eva dice todo lo que Adán le había dicho. No, Dios dijo que no podemos comer. Es más, ni siquiera podemos tocar. Es curioso porque en el mandato Dios nunca dijo ni tocarás, dijo no comerás. Entonces tal vez Eva puso esa parte ahí de no solamente no podemos comer, sino ni siquiera podemos tocar. Será un poquito de resentimiento en su corazón de chute, esta fruta se ve buena, no sabemos. Pero Eva dijo eso al serpiente y le responde de nuevo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Eva, escuchando eso, nosotros sabemos que en Juan, ¿qué dice? Hay la tentación de los ojos, lujuria de los ojos, lujuria del carne y el orgullo de la vida. ¿No es cierto? Y justamente Satanás atacó esas tres iguales a Dios. ¿Cuál fue el pecado original de Satanás? En Isaías nosotros podemos leer cuál fue el pecado original. Dios, cuando creó todos los ángeles, hay una jerarquía entre los ángeles. ¿Sabemos esto? La Biblia habla de jerarquías de entre los ángeles. Y nosotros sabemos que Satanás fue uno, si no el principal, uno de los principales ángeles. Y no sabemos hace cuánto tiempo, pero él se llenó de orgullo. Y dijo, yo quiero ser el más alto. Yo quiero ser Dios. Yo quiero sentar en el trono del más alto. Eso fue el pecado original. Y con ese pecado original, la palabra de Dios dice que Satanás llevó la tercera parte de todos los ángeles. Les engañó y sacó del cielo la tercera parte de los ángeles. El efecto del pecado original tuvo un impacto fuertísimo sobre todo el cielo. ¿Cómo creen que se sintió Dios viendo ese pecado original y que la tercera parte de sus huestes angélicas entran en rebeldía? Con ese deseo
de destronarle a Él. Obviamente jamás lo podrían hacer. Pero ese pecado debe haber sido un dolor en todo el cielo. Los efectos del pecado a veces no podemos entender lo doloroso que debe haber sido para Dios. Y Satanás, cuando tentó al hombre, utilizó la misma mentira para el ser humano. Tú también puedes ser igual que Dios. Tú no sabes que Dios realmente está diciendo que no comas de esta fruta, porque Él sabe, es malicioso este Dios. Él sabe que el día que lo haces, vas a ser igual que Él. ¡Qué maldición! ¿Y qué pasó? Todo esto pasó por la mente de Eva, rápido, en cuestión de milisegundos. Y llegó esta mentira. Y esa mentira que llegó, entró por sus oídos, seguramente pasó por el cerebro un rato y echó raíz aquí en su corazón. Yo quiero ser igual que Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Tomó la fruta y lo comió. La palabra de Dios es interesante porque habla un poco del proceso de tentación de Satanás con Eva. Pero no dice nada qué sucedió, qué pasaría cuando Eva llevó la fruta a Adán. Solamente dice lo siguiente: luego le dio a su esposo y también él comió. ¿Qué habrá dicho Eva para también tentarle al Adán? Bueno, nosotros a veces los hombres somos muy fácilmente llevados por las mujeres, ¿no? Hasta el día de hoy esto sigue siendo una debilidad. Fue debilidad para Adán y sigue siendo. Lo cierto es que Adán supo perfectamente bien qué es lo que estaba haciendo. Él supo perfectamente bien que estuvo mal y sin embargo tomó esa decisión de hacerlo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. No solamente físico. Ellos andaban sin ropa en ese entonces. Y habían solamente los dos. Qué vergüenza de estar desnudos iban a tener. Esto está hablando de otra cosa. Quedaron desnudos en espíritu delante de Dios. Y ya no funciona. Ya. A consecuencia de esa caída, de esa decisión de entrar en desobediencia directa y frontal en contra de Dios, ¿qué pasó? Podemos ver que sucedieron algunas cosas. Primero, entró el pecado al mundo. El pecado ya existía antes de Adán y Eva. El pecado originó con la decisión de Satanás de entrar en rebeldía con Dios. Y todo ese pecado pesado entró al mundo. Y de una cortó la relación entre el hombre y Dios. Dios no puede asociarse con el pecado. No puede. Es un Dios perfecto y santo. Él no puede tener comunión con el pecado. Y cuando el ser humano tomó la decisión de rebelar en contra de Dios, puso un muro muy grande entre él y Dios. No solamente eso, lastimosamente, los efectos no fueron limitados a nosotros. Acuérdense una cosa, el propósito de Dios de crearnos fue ¿para qué? Para gobernar sobre este mundo. Cuando Dios hizo la creación y hizo el hombre, nos dio a nosotros un derecho legal de gobernar
fuimos los gobernantes de esta creación. ¿Y qué pasó con este acto de rebeldía? Nosotros entregamos ese derecho de gobernar al enemigo. Y lastimosamente, las consecuencias de este pecado tuvo efecto sobre toda la creación. Los animales y las plantas también fueron afectados por esta rebeldía. Nosotros también fuimos sujetos a morir. Nosotros sufrimos degradación. Nuestros cuerpos no responden a los 80 años como responde a los 20. Porque hay un proceso, vamos, maduramos y de ahí vamos degradando. Y eventualmente todos aquí vamos a morir. Es así de simple. Pero no solamente eso, sino también nuestro espíritu murió. Y fuimos separados de Dios. Somos también ahora esclavos. Bueno, los que todavía no hemos recibido a Jesús. Pero el hombre cuando nace es esclavo al nuevo príncipe de este mundo. La Biblia habla de Satanás que ahora es el príncipe del aire, es el príncipe de este mundo. Porque nosotros le hemos dado ese derecho. ¿No es cierto? Y somos esclavos a nuestra naturaleza carnal. Acuérdense, tenemos dos naturalezas. La parte bestia y la parte espiritual. Y cuando nuestro espíritu no es vivo en Dios, somos esclavos, somos peor que los animales. Porque nosotros tenemos una naturaleza de muerte. Y por mala suerte, lo peor de todo es que los efectos de esto no solamente eran para Adán y Eva, sino que esa nueva naturaleza es transgeneracional. Padres a hijos, madres a hijos. Y todos somos sujetos a este nuevo orden que pasó cuando Adán y Eva entraron en rebeldía. Hay buenas noticias en todo esto. Y les voy a leer, ahora sí voy a leer toda esta parte aquí de Romanos 5. Hay una cosa linda de la palabra de Dios. Y mientras todos están abriendo sus Biblias a Romanos 5, versículos 12 al 21. Cuando Adán y Eva entraron en rebeldía, Dios reúne a todos los culpables. Tiene ahí al serpiente, a Satanás, y tiene a Adán y tiene a Eva. Y empieza a decir, ¿qué pasó? Una rendición de cuentas, ¿qué pasó? Y lo curioso es que primero pregunta a Adán, Adán, ¿qué pasó? Fue ella. ¿Y ella qué hizo? También, yo no fui, fue él. Fue el serpiente, me engañó. ¿No es cierto? Lo curioso del pecado es que nosotros primero buscamos un responsable, queremos traspasar la culpa a otro. Es la reacción natural que nosotros tenemos como pecadores. Y Dios empieza hablando y primero habla a Satanás y al serpiente. Y dice, a ver, primero serpiente, yo te voy a cambiar de forma, tú vas a arrastrarte por el suelo. Y va a haber siempre odio entre los humanos y los serpientes, porque va a servir como recordatorio de cómo es el veneno. El veneno mata. Y hasta el día de hoy nosotros, yo por lo menos, algunos no, pero yo por lo menos, la única culebra que me gusta es culebra muerta. Hablando en lo personal, hay algunos que dicen, no, son lindos. No, yo no. Yo veo culebra y le mato. Así de simple. Entonces Dios dijo, va a haber
enemistad entre el hombre y la serpiente. Pero también dijo una cosa curiosa, pero lo dijo a Satanás. Algún día un hombre aplastará tu cabeza y tú le lastimarás su talón.